Gracias te damos, Señor, porque nuevamente podemos estar acá, Señor, juntos para reconocer nuestra necesidad de ti, pero para tributar también alabanza, acciones de gracia, presentarte nuestras vidas, presentarnos nosotros mismos delante de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu ayuda. Necesitamos la ayuda de tu poder, la ayuda de tu gracia, la ayuda de tu Espíritu. Más allá de lo que logramos entender o lo que logramos comprender, necesitamos, Señor, de la ayuda de tu palabra, de la ayuda de tu poder. Pedimos que nos bendigas en esta hora con la exposición de tu palabra, que nos des un corazón dispuesto, que nos des un oído, Señor, dispuesto también, abierto, Señor, para entender, abierto para escuchar, abierto para recibir lo que tengas a bien comunicarnos en este día. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, te lo pedimos y en ese nombre te damos gracias. Amén. Y amén. Yo quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Por las próximas semanas estaremos considerando el mensaje de las 7 cartas. Apocalipsis 2 y 3 son 7 cartas que el Señor envía a su iglesia, y hoy solamente vamos a considerar la primera de ellas, el mensaje de la primera carta. Como es sabido, el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan en una edad ya algo avanzada. Juan sería el único de los discípulos del Señor que moriría de forma natural, vamos a decirlo así. El resto de los discípulos del Señor sufrió el martirio, fueron muertos por causa de su testimonio, por causa de su fe, fueron ejecutados en distintos momentos, en distintos lugares, pero Juan fue el único de los discípulos que llegó a una vejez y a una edad muy avanzada, y a él le dio el Señor el encargo de escribir. A él se le manifestó para que escribiera el libro de Apocalipsis. Las palabras del capítulo 2 y 3 son palabras que dirige directamente el Señor Jesucristo a su iglesia por medio de Juan. Y aunque esas iglesias que menciona allí, son 7 iglesias que se mencionarán, estaban ubicadas en Asia, y cada una con una localidad específica. Sin embargo, entendemos que es el mensaje del Señor para su iglesia en todo el mundo y en todas las edades. Algunos piensan de que esas cartas representan una etapa de la iglesia, una etapa histórica de su iglesia, que la primera carta fue la iglesia del primer siglo, que la segunda carta fue la iglesia del siglo más adelante, y así sucesivamente. No nos vamos a detener en ese tipo de consideraciones, sino que vamos a ver y a centrarnos en lo que el Señor le dice a estas iglesias y qué podemos nosotros aprender y qué nosotros debemos advertir de ese mensaje que el Señor dio a cada una de estas iglesias. En primer lugar, hemos de decir que todo apunta al Señor Jesucristo. Sea cual fuere el libro que nosotros tomemos de la Biblia, de una u otra manera, ese libro nos lleva y nos señala y nos apunta al Señor Jesucristo. Y Apocalipsis mucho más. Pero es el Señor Jesucristo el protagonista de las Escrituras.
Es el Señor Jesucristo el protagonista de toda la Biblia. Es el Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. De hecho, en Apocalipsis dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Como decir, el motivo, el sustento, la razón, el aliento de todo el mensaje profético es el testimonio de Jesucristo. El declarar, el manifestar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Todo se trata de Él, del Señor Jesucristo. Si no es por el Señor Jesucristo, no tenemos sentido, no tenemos explicación, no podremos comprender de qué se trata. La vida nuestra está, aunque usted no nos detengamos a pensar en ello de esta forma, pero la vida nuestra está ligada a la del Señor Jesucristo. De hecho, la Escritura dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas que nosotros vemos en la creación fueron creadas por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. La Biblia dice que al Padre, a Dios el Padre, le agradó que al Señor Jesucristo, que en Él habitase toda plenitud y que Él fuese el centro de reconocimiento y de reconciliación de todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las cosas visibles o invisibles. Dice, todo pertenece al Señor Jesucristo. Dios ordenó que al Señor Jesucristo se le diera toda la gloria, toda la alabanza, todo el reino, todo el poder, todo el honor le pertenece al Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Dios ha establecido un día en que delante del Señor Jesucristo se doblarán todas las rodillas. Las rodillas de todos los seres creados se doblarán delante del Señor Jesucristo en reconocimiento y en adoración de su majestad, de su poderío, de su señorío, de su dignidad. Y dice, y toda boca y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia que agradó al Padre que solamente en Él fuesen reconciliadas todas las cosas. No hay otro nombre. Así enfáticamente dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces todo gira, se mueve, el énfasis está y descansa sobre el Señor Jesucristo. Hay una frase que está en el Salmo 29:11 que dice, en su templo todo proclama su gloria. Es mi deseo, es mi oración, es mi intención al hacer lo que hacemos, que cuando usted venga acá, usted venga a encontrarse con el Señor Jesucristo. Yo no cuento aquí, yo no cuento acá para nada. No, ni ninguno de los servidores, no. Todo debe apuntar al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, que cuando usted entra al templo, entonces usted encuentre, como dijo el salmista, que en el templo todo proclama la gloria del Señor. La gloria del Señor Jesucristo. De eso se trata. Y en cuanto al mensaje de las cartas, entonces es el Señor Jesucristo quien ordena, quien manda que esas cartas sean escritas. Él le dirá al apóstol Juan, escribe lo que te voy a decir. Y le dirá a cada uno en cada ocasión, le dirá, escribe a tal iglesia que está en tal lugar. Escribe al ángel de la iglesia que está en aquel otro lugar y dile esto y dile esto y dile aquello. Él es el que ordena que se escriba el mensaje. Hay una identidad con la cual él se presenta ante Juan. Antes de que Juan escribiese todo eso, él tuvo una visión. Y Juan, en esa contemplación, él ve al Señor Jesucristo exaltado, ve al Señor Jesucristo glorificado. Pero Juan conocía al Señor Jesucristo. Terrenalmente hablando, estuvo 3 años con el Señor Jesucristo, escuchándole, caminando con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él, siendo aconsejado por Él, a veces siendo reprendido por Él. Le conoció, le vio en la cruz cuando moría en la cruz, Juan estaba allí.
pero también le vio resucitado. Cuando el Señor Jesucristo al tercer día resucitó, aquel domingo en la mañana, luego Juan también le vio. Pero el Jesús que Juan ve en Apocalipsis no se parecía al que él conoció en el ministerio terrenal. El Jesús al cual Juan ve en esa visión no se parece ni siquiera al Jesús resucitado. Y Juan dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, solo como introducción. Él escribió, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Bendito el Señor. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las menciona. Verso 12. Y me volví, es decir, me volteé, di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, porque no la reconoció. Y cuando él se da la vuelta, ve 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, parecido al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y su pecho atravesado por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, al bronce refulgente, como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada filosa, aguda, de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Y le dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Y allí de esa forma entra el mensaje del Señor a cada una de estas iglesias. Durante las próximas semanas, si el Señor así lo permite, estaremos considerando el mensaje de las 7 cartas. Hoy vamos, repito, con la primera carta. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a detenernos allí. Verso 1, esa es la presentación del Señor. Usted sabe, toda carta debería iniciar con los datos de aquel que la envía, del remitente, de fulanito de tal para sutanito. Y el Señor Jesucristo se ajustó a eso y dice, bueno, escribe esta carta. ¿Quién la envía? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. La primera frase que quiero que note, vamos a ir creo que muy brevemente, porque si no nos extenderíamos demasiado. Dice, ¿escribe a quién? Al ángel. Escribe al ángel de la iglesia. A cada una de estas iglesias el Señor le dirá, escribe al ángel de esa iglesia. Hay diversas interpretaciones. ¿Quién es ese ángel de la iglesia? Algunos piensan que se trata de algún ser espiritual como tal, un ángel como tal. Otros piensan que realmente se trata de los pastores, que el pastor es el ángel de la iglesia y que estos ángeles que se mencionan acá, escribe al ángel de esa iglesia, se refiere al pastor de la iglesia, al pastor de la iglesia. Yo voy hacia me identifico más con esa concepción, con esa interpretación.
En todo caso, el ángel de la iglesia es aquel que está como que comisionado para dar el mensaje del Señor a la iglesia. Por eso el Señor le dice, escriba al ángel para que le diga a la iglesia estas cosas. Es como aquel que ha recibido, por otro lado, la encomienda divina, el depósito de la autoridad divina, la designación de parte de Dios para hablar a las personas. ¿Sabe? El Evangelio y la iglesia no es un asunto de decisiones humanas propiamente. Yo no estoy acá por mi propio capricho y porque yo un día dije, yo quiero ser pastor. Hey, ¿dónde hay una vacante? Voy a meter el currículum. No. Y aunque en algunos lugares pareciera funcionar así, en el reino de Dios realmente no funciona así. No depende del que quiere, no depende del que corre, no depende de lo que la persona, depende de Dios que llama. Depende de Dios que llama y designa. Y no porque los ministros del Señor ¿cómo lo diría? Estén capacitados ni estén preparados humanamente hablando, sino que en el llamamiento de Dios va implícita esa capacitación que luego se va a manifestar. Pero entonces está el ángel de la iglesia. El Señor dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En el capítulo anterior nos dirá que esas estrellas que están en la diestra del Señor, lo dice el verso 20 del capítulo 1, el último verso del capítulo 1 dice, el misterio, ¿qué significan esas estrellas que están en la diestra del Señor? Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Dónde están las estrellas? En la mano derecha del Señor, en la diestra del Señor. Las estrellas son los ángeles. En otras palabras, ¿dónde están los ángeles? En la diestra del Señor. Si los ángeles son los pastores o los ministros del Señor, ¿dónde están los ministros y los pastores del Señor? Los auténticos, genuinos ministros del Señor, ¿dónde están? Los tiene el Señor allí en su diestra. Están en la diestra del Señor. De manera que los hombres que son llamados por Dios no hablan por su propia cuenta. Y aunque pareciera que sí, pero no, es Dios que los envió. Es el Señor que los comisionó, es el Señor que los sostiene, es el Señor que envía a través de ellos. Ellos son simples mensajeros, pero están así, sujetos en la diestra del Señor. El que anda en medio de los 7 candeleros. Y allí en ese mismo verso nos dirá que los candeleros, final del verso 20, dice, los candeleros son las 7 iglesias. Los candeleros en los cuales el Señor caminaba en medio de ellos, dice, son las iglesias. Y es una figura hermosa, pero muy descriptiva, porque dice que el Señor está caminando en medio de su iglesia. El Señor camina en medio de su iglesia, la habita, la conoce, la examina, la juzga y la perfecciona. Habita en la iglesia, conoce su iglesia, la mira, la examina, la juzga, como lo veremos en cada una de las cartas, y la perfecciona. Y eso es lo maravilloso. No tendríamos nosotros esperanza de no ser que el Señor esté en medio nuestro. Pero si el Señor no estuviese en medio nuestro como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué esperanza tenemos? Si somos todos tan llenos de defectos y de errores y de contradicciones. Y yo no podría ayudarles y usted tampoco podría ayudarme. Pero lo único que hace la gran diferencia es que el Señor habita en medio nuestro. El Señor habita en su iglesia. Grupos religiosos hay muchos, pero el Señor no habita en todos ellos. El Señor no está presente en muchos de esos grupos religiosos. El Señor está presente donde se proclama su palabra.
y donde se proclama con verdad, como veremos luego. En segundo lugar, versículos 2 y 3. Vamos al verso 2 y 3. Ya el Señor se presentó. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Vamos con el mensaje. ¿Qué es lo que dice el Señor? Versos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es lo primero que les dice a esta iglesia de Efeso. Vamos a detallar un poco cada una de esas frases. El Señor le dice, en primer lugar, a esta iglesia, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué le quiero decir en este momento con relación a esto? Nuestras obras son importantes para Dios. Es lo primero que le quiero mencionar. Nuestras obras son importantes para Dios. Y aunque no seremos nunca, nadie será salvo por obras, nadie se podrá ganar el cielo por obras, la salvación no se gana por obras. La gente no se libra de la perdición eterna ni del infierno por obras. Nadie podrá ser justificado por obras. Es imposible, dice la Biblia, que los hombres sean justificados por sus obras. Sin embargo, nuestras obras son muy importantes para Dios. Son importantes. Y el Señor le dice, conozco tus obras. ¿Por qué son importantes nuestras obras? ¿Por qué son importantes? Si no nos vamos a salvar por ellas, si no cuentan para nuestra salvación o perdición, ¿por qué son importantes nuestras obras? Y podríamos decir muchas cosas. Yo quiero mencionar solamente lo siguiente. Nuestras obras siempre hablan de quiénes somos. Las obras muestran, hacen evidente qué tipo de personas somos, qué tipo de cristianos somos. No lo que decimos. Podemos hablar muy bonito, podemos hablar muy bíblico, pero nuestras obras es la que finalmente dirán qué clase de creyentes somos, qué clase de cristianos, qué clase de personas somos. Y aunque nadie reconozca nuestras obras, porque también pasa, sin embargo, aunque nadie las reconozca o aunque nadie las agradezca o aunque nadie las recompense, Dios ha prometido recompensarnos por nuestras obras. No será la recompensa de la salvación, pero Dios ha prometido recompensar cada una de nuestras obras. Tanto dijo el Señor Jesucristo que hasta un vaso de agua que alguien dé, alguno de los escogidos del Señor, dice, ese vaso de agua no quedará sin recompensa. Imagínenlo. Entonces Dios ha prometido recompensar nuestras obras. El Señor las tiene bien presentes, tiene libros donde están registradas nuestras obras. Si usted comienza a hacer memoria, habrá muchas cosas que usted no recuerda, y más si es como yo. Esta mañana me estaba colocando una corbata, y esta corbata está... Me dice Zoraida, esa es la corbata cuando nos casamos. Yo tendré que mirar la foto, pero yo no me acuerdo de eso. Las lagunas mías mentales son, entonces olvido muchas cosas y tal vez usted también olvide algunas, pero Dios tiene anotadas todas nuestras obras. Dice la Biblia en Apocalipsis al final que tiene el libro y que al final cuando los hombres sean juzgados van a ser abiertos los libros y las personas van a ser juzgadas por las obras que están escritas en esos libros que Dios tiene. Apocalipsis 22, creo. Entonces, Dios las tiene registradas, Dios las tiene anotadas, por eso ha prometido recompensarlas, elogiar, felicitar a sus hijos por las buenas obras.
como cuando el Señor Jesucristo en aquella parábola le decía al siervo, buen siervo y fiel, y lo felicitaba y le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Hacia qué nos debe mover esto? Aproveche las oportunidades de hacer obras que cuenten para el reino de los cielos. Aproveche las oportunidades que le presenta la vida para servir, para hacer el bien, para hacer obras que agraden al Señor. Aprovéchelas. Todos los días tenemos la oportunidad. Todos los días se nos presentan posibilidades para hacer el bien y glorificar al Señor. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados para buenas obras, preparadas de antemano en Cristo Jesús, para que nosotros anduviésemos por esas buenas obras. No dude que Dios espera que usted haga buenas obras para Él. Amén. El Señor le dice, conozco tus obras. ¿Qué más le dice que conoce? Tu arduo trabajo y paciencia. Arduo. Trabajar arduamente. Le dice, conozco tu arduo trabajo, tu difícil trabajo, tu trabajo esforzado allí. Y no solo entonces dice que trabajas esforzadamente, le dice el Señor a esta iglesia, yo sé que trabajas esforzadamente, yo sé que te esfuerzas, y yo sé que estás allí aguantando, pero estás allí trabajando y aguantando, y llevas la carga y la asumes. Y la asumes con valentía, la asumes con decisión, y tú dices, yo sigo haciendo esto para el Señor. Y el Señor lo tiene presente. El Señor le dice a esta iglesia que está al tanto de su trabajo difícil, que está al tanto de sus sufrimientos, que está al tanto de los problemas y de las adversidades que presenta, de la paciencia que ha tenido que demostrar ante las dificultades. ¿Sabe? La iglesia de Efeso, que es esta primera iglesia, la iglesia de Efeso era una iglesia que trabajaba y que trabajaba esforzadamente. La iglesia de Efeso era una iglesia que trabajaba fervorosamente, perseverantemente, una iglesia de planes, una iglesia de acción, una iglesia que no estaba solamente reposada allí delante del Señor de brazos cruzados, no, una iglesia que se esforzaba, que trabajaba, que a pesar de las dificultades que estaba en la brecha. Y el Señor le dice, yo lo tengo presente. Servían al Señor aunque los problemas estaban allí y no dejaban de estar presentes. El Señor los reconoce, los felicita por ello. ¿Y cuál es el ejemplo que nos deja esta iglesia? Debemos imitarla. No esperemos estar libres de problemas para servir al Señor. No esperemos que la situación esté más fácil para servir al Señor. Aprendamos a servir al Señor en medio de nuestra realidad. En medio de nuestra realidad, la realidad de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué va a esperar usted para caminar correctamente delante del Señor? ¿Que tenga más tiempo? ¿Que el niño crezca? ¿Que los hijos se casen y ya usted ya no tenga que estarlos manteniendo? ¿Qué va a esperar? ¿Que la situación mejore? ¿Que nos aumenten los sueldos? ¿Qué esperamos? ¿Que haya gasolina? ¿Qué esperamos? ¿Que se vaya la pandemia? No sé. No podemos esperar nada de esto. Tenemos que aprender a servir al Señor en nuestra realidad como se presente. Y el Señor dice, yo estoy al tanto de ello. Él lo verá, Él lo reconocerá y Él lo recompensará. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Además del arduo trabajo y de la paciencia, Él le dice, lo voy a expresar con estas palabras, el Señor le dice, conozco tu celo y tu discernimiento. Celo y discernimiento. Dice, no puedes soportar a los malos. Esta iglesia dice, yo no quiero saber nada de esa gente.
Estos que dicen que son apóstoles, eso no son apóstoles nada. Dice, has puesto a prueba a estos que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Sabe? El Evangelio es llamado también la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. La palabra de verdad. En contraste con tantas cosas que son engañosas, que son falsas. Pero esta es la palabra de verdad. La palabra de verdad. El Señor Jesucristo dijo que antes de que Él regresara, vendrían muchos en su nombre y engañarían a muchos. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad como sociedad, nuestra realidad de iglesia. Hay muchos por fuera que dicen que vienen de parte del Señor, que dicen ser apóstoles del Señor, que dicen ser profetas del Señor, que dicen ser ungidos del Señor, que dicen ser enviados del Señor. Y algo que sucedía en la iglesia de Efeso, entonces el Señor le dice, yo sé que tú los disciernes, yo sé que tú los pruebas y tú los ves y sabes que lo que vienen en plan de engaño y los encuentras y los descubres. Y yo le digo, eso es una necesidad. Y es importante que nosotros podamos discernir, que nosotros podamos diferenciar a aquel que anda en la verdad de aquel que no anda en la verdad. Dios es un Dios de contraste, en cierta forma. Y hay muchos contrastes en la Biblia y no son casuales, ni son allí, ni son un adorno literario. Dios es luz. Y los que están con Él están en luz. Pero los que no están con Él, ¿en qué están? En oscuridad. Dios es vida. Y hay un camino de vida. Y la Biblia dice, pero hay un camino de muerte. Y entonces hay salvación, pero hay perdición. Hay santificación, pero hay contaminación. Hay una vida espiritual, pero hay una vida en la carne. Entonces, esos contrastes no los inventamos nosotros. No es algo que nos inventamos, es algo de lo cual el Señor Jesucristo nos hintó, de lo cual el Señor Jesucristo habló. Es algo que el Señor Jesucristo nos dice que tengamos presente. La iglesia de Efeso fue felicitada por el Señor en este aspecto. Hay algo más que el Señor le dice a esta iglesia. Verso 3. Has sufrido y has tenido paciencia. Dígame algo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. No nos gusta sufrir. No nos puede gustar. Nadie sufrió como el Señor Jesucristo. Y sin embargo, Él tampoco quería. Y aunque vino voluntariamente, pero Él estaba orando y dijo, Señor, si es posible que yo no tenga que beber de esta copa. Oraba, dice la Biblia, oraba en intensa agonía y oraba sudando como lágrimas, como gotas de sangre. Y oraba al Padre y le decía, Señor, si es posible que yo no tenga que pasar por este trago amargo, quítame esto. Y volvió a orar y volvió a decir las mismas palabras. Y volvió una tercera vez y volvió a decir las mismas palabras. De un bautismo le había dicho a sus discípulos, tengo que ser bautizado. Y dice, y mi alma, me angustio en mi alma de pensar que tengo que pasar por allá. El Señor sabía lo que le iba a pasar. De allí que la Biblia dice, el profeta había dicho, Isaías capítulo 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, hablando del Señor Jesucristo. Sí, Él se dispuso, y se dispuso a beber esa copa, pero de principio a fin.
pero no era porque, no, que yo soy el Hijo de Dios, no me va a doler. Ah, no, que este sufrimiento es nada para mí. No, el Señor dijo, me angustia, no quisiera pasar por eso, pero es necesario. De manera, mis hermanos, sí, el sufrimiento no nos gusta, hermano. De ser posible lo queremos evitar. Pero quiero decirle algo. Hay sufrimientos que no tenemos, que no podemos evitar y que tenemos que disponernos a asumirlos y asumirlos con valentía y asumirlos entregados en las manos del Señor y asumirlos con disposición. Si esto es lo que Dios ha determinado, aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Dice usted amén? Amén. Sí. Sí. Y entonces el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus sufrimientos, los tengo presentes. Es como que el Señor le está diciendo, yo tengo presente tus sufrimientos, me importan. Dios no es insensible, Dios no es ajeno, Dios no es indiferente al sufrimiento de nadie. Si no lo somos nosotros, usted ve a alguien sufriendo y a usted se le conmueve el corazón. Usted ve a una persona padeciendo y usted quisiera hacer algo para evitarles, para sacarlo de ese sufrimiento. Usted piensa que Dios puede ser indiferente ante tanto sufrimiento, ante el sufrimiento de nadie. El Señor no es indiferente al sufrimiento humano. Y el Señor le dice a esta iglesia, conozco ese sufrimiento, conozco tu paciencia en medio de ese sufrimiento. Ahí tenemos que vincular esa palabra, la paciencia con el sufrimiento, el estar aguantando, el estar llevando la carga. Y muchas veces los sufrimientos, usted lo sabe, se extienden en el tiempo. Muchas veces, muchos de nuestros sufrimientos no son de un día, son de situaciones que se extienden, que se prolongan en el tiempo. A veces por semanas, a veces por meses, a veces por años, a veces por toda una vida. A veces por toda una vida. Y tenemos una promesa de que vamos a ser redimidos de todos ellos. Y vamos a ser libertados de todos ellos. ¿Sabe? Pero por otro lado, el que ama sufre. Si usted ama a alguien, por causa de ese amor usted sufrirá. Y los sufrimientos o los pesares de la persona que usted ama serán parte de su sufrimiento. Eso es inevitable, eso está allí vinculado. O sea, el que ama sufre. Y a veces la única manera de que no suframos es entonces de que no amemos. Diga usted, peor el remedio que la... Es mejor que suframos y amemos a que digamos, no, yo no voy a dar lugar al amor para no sufrir, yo no voy a involucrarme, yo me hago como que no vi nada. No, mejor es que vea. Mejor es que veamos. La voluntad de Dios es que veamos, la voluntad de Dios es que nos identifiquemos, la voluntad del Señor es que nos hagamos empatía con las personas, que nos importe. Es difícil, sí, es difícil, pero el Señor está con nosotros. Pero no podemos ser indiferentes. No debemos ser indiferentes ante las necesidades, no debemos ser indiferentes ante el sufrimiento de las personas. Algo tenemos que hacer y es seguro que algo el Señor quiere hacer. Y no fue ese el ejemplo que nos dio el Señor. Le seguían multitudes, se iban con el Señor por la montaña. Les agarró el día y el Señor le dice, me da cosa. No quiero que se vayan así. No han comido, se van a desmayar. Vamos a darles comida. ¿Qué hacemos nosotros con los que no comen? Podemos nosotros como cristianos decir, bueno, cada quien vea cómo se la resuelve. Eso no es problema mío. El Señor no pensó así.
Y menciono eso por mencionar algo, pero que nos complica la vida, sí, el amor de Dios siempre nos complica la vida. ¿Qué más le dice el Señor a esta iglesia? Conozco tu sufrimiento, conozco tu paciencia. ¿Qué cosa? Conoce el Señor, dice, conozco tu arduo trabajo por amor de mi nombre. Conozco que has trabajado fuerte por mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hay distintos grados de compromiso. Me explico. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer casi que sin estar interesados. Las hacemos y eso no representa para nosotros nada. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que hacemos y para nosotros no es ni importante ni tal, las hacemos. Estamos despegados allí con eso. Hay otras cosas que hacemos por causa del deber. No las quisiera hacer, pero es mi obligación, las hago. Dentro de esas cosas que hacemos por causa del deber, podemos tener inclusive la actitud de aquellos que dicen, bueno, yo hago lo mínimo necesario. Hago lo mínimo. Como estudiantes, los malos estudiantes, que aquí no hay. Los malos estudiantes que dicen, me conformo con pasar la materia. Hacen lo mínimo, el esfuerzo mínimo para pasar la materia. Los jóvenes cristianos, y se los digo bien en serio, los jóvenes cristianos deberían ser los mejores estudiantes en sus universidades, en sus escuelas, en sus liceos. Porque eso es un asunto de un valor, de un principio moral, de un asunto de mentalidad. Si yo voy a la vida y digo, no, yo me conformo con lo menos, eso no es. De seguro, completamente de seguro, eso no es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros nos conformemos con dar lo menos, para cumplir, para así. Soy salvo, recuerda la expresión bíblica del hombre que la obra fue y se le quemó todo y dice, fue salvo, pero... Primera de Corintios 3, ¿cómo fue salvo? Como por fuego, así en la raya, así de filito, pues. Perdió todo, pero bueno, se salvó. Entonces hay cosas que podemos hacer de esa manera, pero esta iglesia de Efeso no hacía las cosas ni con indiferencia, ni las hacía por obligación, ni las hacía ni siquiera un poco para cumplir. No, esta iglesia hacía las cosas, pero esforzadamente y sin desmayar. Y el Señor dice, qué bueno, me gusta eso. En cada una de estas cosas es como que el Señor dijera, me gusta esto, me gusta tu celo, me gusta tu discernimiento, me gusta tu trabajo, me gusta que estás allí, que estás peleando y no bajas la guardia y no te rindes y no te desanimas. Me gusta y te felicito por eso. Lo hace arduamente. Y ahí entra luego el Señor, después que le da todos estos elogios y todos estos reconocimientos. Sin embargo, algo tiene que decir del Señor. Y hay un reproche. El Señor le dice, le presenta un reproche. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Versículo 4. Y le dice, pero tengo contra ti una sola cosa. No hay nadie como el Señor. El Señor es tan maravilloso, tan perfecto. Y puede hablar el Señor y decir todas esas gentilezas y expresar su amor y su admiración, y no es adulación. No es que el Señor está adulando, no, es que el Señor de verdad lo dice con sinceridad, lo dice con verdad. Esto que haces está muy bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Le dice, pero tengo que decirte algo. Tengo algo contra ti. Y el Señor le dice el reproche,
el señalamiento del Señor es: has dejado tu primer amor. Y solamente el Señor puede ver esas cosas, porque por fuera se ve y dice: es una iglesia maravillosa, es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se mueve, es una iglesia esforzada, es una iglesia que trabaja por el nombre del Señor, que lleva fruto, es una iglesia sana, doctrinalmente sana, sana doctrina. Ahí no entran los falsos profetas, ahí no entran los falsos apóstoles, los sacan, pero de una vez. Le hacen la guerra y lo sacan. Es una iglesia que se cuida, es una iglesia fuerte. Y sin embargo el Señor, que la conoce por dentro, dice: pero tengo algo que decirte y no me lo puedo callar. Has dejado tu primer amor. No me amas como antes. No me amas como antes. ¿Sabe que el Señor no se conforma? El Señor no se conforma con menos, con una parte de nuestro corazón. ¿Sabe que el Señor no se conforma con un amor a medias? No se conforma con eso. En el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Los estudiosos y tal, eso los llevan contaditos y clasificados. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y un hombre se le acerca al Señor Jesucristo y le dice: tú enseñas bien, tú enseñas con verdad la palabra. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? 600 mandamientos, ¿son todos importantes? Alguien podría pensar, humanamente hablando: no, todos son importantes, ninguno es más importante que otro, todos son de Dios. Sí, todos son de Dios. Pero el Señor Jesucristo no le respondió así. El Señor Jesucristo, pero así, con una certeza, le dice: de todos los mandamientos, el más importante de todos es este. Y no lo sacó de los 10 mandamientos. No estaba en los 10 mandamientos. En el decálogo que recibió Moisés, ahí no estaba el mandamiento más importante. Lo sacó el Señor por allá de un lugar del Antiguo Testamento, del mismo Pentateuco. Y le dice: el principal y más importante mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No hay mandamiento más importante que este. Y el segundo mandamiento en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? El principal mandamiento y lo primero que Dios mira es: me estás amando con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dice: bueno, Señor, mi corazón no está tan ahí, pero te estoy sirviendo. No, no es eso lo que quiere. Antes que el servicio, antes que las otras cosas, el Señor quiere nuestro corazón. Antes de lo que usted pueda hacer en la iglesia, el Señor quiere su corazón. El Señor quiere nuestro corazón y lo quiere no un pedacito, ni siquiera la mitad, ni siquiera 3/4 partes. Lo quiere completo para Él. Lo quiere completo para Él. Pero es que por otro lado, nuestro corazón fue hecho para Dios. Alguien ha dicho, hay un vacío, hay una forma, tenemos un hueco en el corazón que solamente Dios lo puede llenar. Que usted puede meterle otra cosa allí que pareciera que calza, pero no termina de calzar. Lo único que podemos meter acá, que calce completamente y llene todo a plenitud, es el mismo amor de Dios, el amor a Dios. Entonces el Señor Jesucristo le dijo eso, y precisamente allí es donde estaba la falta, la única falta de esta iglesia. Algo había pasado, que ya ellos no amaban al Señor como antes.
Algo había pasado con esta iglesia que a pesar de que se mantenía, sin embargo su amor para con el Señor no era como al principio. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted con relación a esto, a este señalamiento del Señor? ¿Acaso nos estará diciendo el Señor a nosotros en esta mañana que examinemos eso? ¿Y por qué será que yo me encuentro hablando de esto y no de otro pasaje? ¿Y por qué será que el Señor me movió a tocar este pasaje hoy para usted? Porque no lo estoy predicando para otros, sino para usted. ¿Por qué será que el Señor me dijo que me colocó el sentir de que esto es lo que tenía que compartir? Yo no lo sé. Yo no puedo saber ni juzgar lo que hay en su corazón ni lo que allí pasa. Porque yo no soy nada, yo soy un simple tiesto, un simple mensajero, esclavo, mayordomo, que tenga el Señor misericordia de mí. Pero el Señor es el que habita en la iglesia, Él es el que camina entre los candeleros, y Él camina dentro de su corazón. Y Él sabe y Él conoce. ¿Qué podemos hacer si nosotros nos encontrásemos como se encontraba la iglesia de Efeso? El Señor le da la dirección. Allí en ese mismo verso le dice, verso 5 le dice, recuerda. Esto es lo primero. Recordemos, miremos. Recordar es mirar, recordar es, yo veo la imagen. Y entonces recordemos, miremos, consideremos lo que nos dice la palabra de Dios. Consideremos en este sentido lo que nos dice la palabra de Dios. Reconozcamos dónde estamos, dónde estoy. Yo puedo decir realmente que amo al Señor con todo mi corazón. Yo le digo, yo no voy a hablar de que me enamoro del Señor, yo no hablo así. Cuando cantan esos cantos yo no le digo, Señor, me enamoro tuyo. A mí no me sale hablar así. Yo soy hombre. Así hablan las hermanas, está enamorada. Pero yo no hablo así. Yo le hablo al Señor de otra manera. Pero vamos a seguirlo cantando, está bien, no tengo... Está bien, tan perfecto. Pero lo que le quiero decir es que yo no me expreso así con el Señor de esa manera. Pero sí puedo saber si le estoy amando o todavía no le estoy amando como Él merece ser amado. Y Él merece ser amado con toda. Ha sido un caminar, un largo caminar. Y a veces estoy más cerca y a veces vuelvo atrás. Y allí vamos. Entonces yo quiero decirles, usted también tiene que insistir sobre eso. Tenemos que insistir sobre eso. Yo no puedo decir que amo al Señor con todas mis fuerzas y con todo mi corazón si yo no abro la Biblia casi para leerla. Es mentira. Estaría engañado. Si yo pienso, no, yo sí amo al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con toda mi alma, pero no estoy leyendo la Biblia. No aparto ni 5 minutos para orar en la casa, ni oro en la mañana, ni oro en la noche, ni siquiera le doy gracias cuando estoy comiendo. ¿Cómo que le ama? ¿Sí me explico? Entonces, que no nos engañemos en nada, seamos críticos con nosotros mismos. Yo no estoy para medirle a usted la espiritualidad. Aquí nadie es termómetro de nadie. Yo no espero que nadie esté aquí poniéndole un termómetro espiritual al hermano para ver si está en la carne o en el espíritu. Aquí nadie es termómetro de nadie. Hay un solo termómetro en la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí nadie venga con un termómetro y con una vara a medir a nadie. Si usted camina bien, el Señor le bendecirá y tendrá su bendición. Si usted camina mal, usted cosechará sus consecuencias. Yo trataré de advertir por la palabra de Dios. Pero sea usted crítico con usted mismo.
Sea usted crítico consigo mismo y diga y métase el ojo y vea, yo estoy amando al Señor, estoy orando suficiente o estoy descuidado en la oración. Estoy acostumbrando mi corazón, mi alma, mi vida a ir a la palabra de Dios o estoy siendo descuidado con eso. Porque es una lucha constante y de nosotros, de cada uno de nosotros. Y allí se refleja el amor. Y allí se refleja el amor. Es como, y el amor es muy práctico, usted lo sabe, no sé, entre esposos y esposas. Un hombre puede saber si ama a su esposa o la dejó de amar. Y se puede volver a aprender a amar. Una esposa puede saber si ama a su esposo o ya no ama a su esposo como antes. Y lo mismo nos dice el Señor y le dice el Señor a esta iglesia. Entonces el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Antes estabas tan alta. Dice, y caíste de ahí. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Recuerde siempre que la palabra arrepentimiento significa dar la vuelta. Yo iba caminando para allá, ya no voy para allá, me devuelvo, ahora voy para acá. Yo estaba alejándome de Dios, ya no me alejo, ahora yo voy hacia el Señor. Estaba alejándome de la palabra, no, ahora yo voy a acercarme a la palabra. Arrepentimiento bíblicamente significa volverse, dar la vuelta, dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. El Señor le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y le dice, haz las primeras obras. Y comienza a hacer lo que tienes que hacer para el Señor. ¿Qué tiene usted que comenzar a hacer? El devocional. Perdió la costumbre de hacer de tener el tiempo devocional, comienza a hacer el devocional otra vez. Perdió la costumbre de ir a la oración en la iglesia, comience a ir a la reunión de oración. Estamos invitándole los miércoles a las 8 de la mañana, está el templo abierto, culto de oración de iglesia construyendo los muros, miércoles de 8:30 a 10 de la mañana, está invitado. Puede hacer un paréntesis de 2 horas y venir a orar, ¿por qué no? Haga la costumbre, haga los arreglos, haga las primeras obras, que dice acá el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Y sigo con la Odisea, perdón, a la iglesia de Efeso. Entonces, si nosotros hacemos esas cosas, lograremos otra vez entronizar al Señor en nuestro corazón y que nadie lo saque de allí del trono de nuestro corazón. Todavía nos faltan dos puntos. El Señor le dice, si no haces eso, versículo... ¿Cuál? 5. Pues si no te arrepientes, si no recuerdas, si no cambias, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe que es muy triste? Siempre será triste que un hijo de Dios sea depuesto de su lugar. Siempre será triste que un hermano que estaba sirviendo al Señor después ya no le sirve. Que un hermano que estaba haciendo una labor de ministerial de algún tipo después ya no está en el ministerio. Algo pasó. Algo pasó que el Señor lo quitó de su lugar. Pero es triste, no debería ser. Y el Señor tampoco quiere hacerlo. Entonces el Señor le dice a la iglesia, no, haz lo que tienes que hacer para que tu candelero permanezca en el lugar y no tenga yo que quitarte de allí. Versículo 6. Y después de este señalamiento, sin embargo, el Señor tiene algo más que decirle y es bueno también. Le dice, pero tienes esto. Y este pero es un pero positivo. El pero del versículo 4 era un pero negativo. Pero tengo que has dejado tu primer amor. Pero este pero del versículo 6 es algo positivo. Le dice, tienes esto, que aborreces. Que aborreces, préstele ojo a esa palabra, que aborreces las obras de los nicolaitas. Caramba, Nicolás. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
dice el Señor. No. El Señor le dice, tienes esto bueno, aborreces las obras, las doctrinas, la filosofía, el estilo de vida de los nicolaitas, dice, de los cuales yo también aborrezco. Esa expresión allí de los nicolaitas tenía que ver con una filosofía anticristiana, con unas falsedades ahí espirituales que amenazaban a la iglesia, que le digo yo, un asunto de antivalores, que están siempre como al acecho tratando de encontrar lugar en la iglesia. Hay muchas cosas que en nuestro mundo son promovidas, son celebradas, son aplaudidas, son recompensadas en la sociedad, y que el Señor las aborrece. Hay muchas cosas que hace la gente, que hacen los gobiernos, que hacen las naciones, que hace la cultura, que hacen los medios, que el Señor esas cosas las aborrece. Y esa palabra es muy fuerte. El Señor dice, las aborrezco. Y el Señor felicita a esta iglesia y le dice, tienes esto. ¡Ey, estamos de acuerdo! Tú aborreces eso y yo también aborrezco eso. ¡Qué bueno! Qué bueno es cuando la iglesia puede aborrecer las cosas que Dios aborrece. Qué bueno es cuando la iglesia puede rechazar las cosas que Dios rechaza. Qué bueno es cuando la iglesia tiene por enemigos aquellas cosas que Dios tiene por enemigos, en las cuales Dios no se complace. Dios ama a las personas, pero Dios aborrece las cosas que hacen. Las aborrece. Estos asuntos que nosotros estamos viendo de la igualdad de género, del tercer género, de los matrimonios de un mismo sexo, esas son cosas abominables. Están condenadas en la palabra de Dios. Esto no es un asunto de cultura ni de modernidad, esto es un asunto de espiritualidad, un asunto de verdad y mentira, un asunto de tinieblas y luz. Y Dios dice que Él aborrece esas cosas. Y los que practican esas cosas, dice, también aborrece todas sus obras. Y la iglesia nos toca una batalla muy fuerte, porque todas estas cosas se están haciendo ley, se están haciendo normalidad. Y ahora lo normal es que nuestros niños van a aprender la televisión y van a ver allí el varoncito, la hembra y el raro. Y entonces, o el que es varón, pero que dice que no es varón, que él es hembra, y viceversa. Y perdone que hable de esta forma tan tosca y tan torpe y poco elegante de este asunto. Pero esa es la cultura que estamos viviendo. Y ahora en las universidades eso va a formar parte del currículum. La hija mía, la menor, se está egresando en psicología, pero ya le advirtieron que a los otros que se están formando en la carrera ahora viene psicología de género a formar parte del pensum de estudios y todo eso, porque hay que explicar ahora la psicología de aquellos que dicen que no son ni chicha ni limonada. Entonces, pero eso va a estar en la televisión, eso está en las redes, eso está en todas partes, eso está en la música. En ese mundo vivimos. ¿Y qué debe ser la iglesia? No, aquí todos no tenemos problema con eso, no, tenemos un problema con ello. Dios aborrece esas obras, Dios aborrece sus movimientos, sus acuerdos, sus leyes, su cultura, sus estilos de vida, sus principios y filosofía, sus mentes amplias, sus supuestos criterios de falsa modernidad. Dios los aborrece. Y si nosotros nos mantenemos en acuerdo con Dios, limpios de toda esa inmundicia moral y espiritual, nosotros vamos a agradar entonces también a Dios. Que recuerde, nuestro Dios es santo, santo, santo.
Dios es 3 veces santo. Versículo 7 y último. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí el llamado del Señor. El llamado del Señor sale por toda la tierra. Y sin embargo, Él dice, el que tiene oído, individualmente, el que tiene oído, incline y oiga. Su voz resuena en cada escenario, pero Él llama al hombre. Él llama a la mujer. Yo hablo aquí como para todos. ¿Y quién tiene oído hoy? ¿Quién que está presente hoy tiene el oído dispuesto? No lo que dice el pastor. Dice el que tiene oído, oiga lo que dice ¿quién? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no lo que dice el hombre, no lo que dice el pastor. Oiga lo que el Espíritu dice. Y a fin de cuentas eso es lo que realmente importa. Que cada uno de nosotros dé oído a la voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo. Lo mejor que podemos hacer es dar oído a la palabra de Dios. Al que venciere, dice el Señor, porque es una lucha, porque es una batalla, porque es una guerra, porque es un conflicto. Pero al que venciere, al que salga victorioso, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.